Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Les mando un saludo muy fuerte, muy afectuoso, su profesor Israel Cuevas. Listos para dar inicio a este nuevo tema, el cual viene ya después, inmediatamente, de lo que vimos las semanas pasadas, referentes a acentuación y secuencias vocálicas. Bien, ya sabemos esa parte de los acentos, la tilde, el hiato, diptongo, triptongo, etcétera. Y ahora vamos a ver este pequeño tema. Bien, ¿qué hay de este tema? ¿Qué lo hace interesante? Bueno, las biografías y las autobiografías son textos que se parecen mucho entre sí. Sin embargo, tienen sus características peculiares, ¿verdad? En la biografía, mientras hablas de alguien en la biografía, en una autobiografía, puedes hablar de ti mismo. En este sentido, tenemos que delimitar primeramente qué son las autobiografías y qué son las biografías. Biografía y autobiografía. Los dos son textos expositivos y al mismo tiempo narrativos. Expositivos porque nos exponen una serie de datos verídicos, comprobables. Esa es una de las características, como la de casi todos los textos, ¿verdad? Los datos que se ofertan, que se proporcionan en estos dos textos, tienen que ser verídicos. Y son textos narrativos también porque nos narran la vida de una persona. Narrativos porque es un proceso de narración cronológica en orden temporal conforme fueron aconteciendo las situaciones de la vida de un personaje. Y también porque a veces se narran anécdotas de la vida de un personaje o de mi propia vida en el caso de la autobiografía. Veamos, la biografía es un texto que está escrito en tercera persona. Nos referimos a él o ella. Acuérdate, tercera persona. Yo, tú, él. Eso femenino ella, ¿no? Si fuera una mujer de quien se está hablando en la biografía. Se puede hablar de que utilicemos, estos son singulares, ¿verdad? Hablamos de una sola persona, pero podemos utilizar de repente ellos o ellas, utilizando el plural de la tercera persona. Bien, la autobiografía es un texto redactado en primera persona. Yo, si yo hago mi autobiografía, voy a hablar de mí, ¿sale? Y si estoy hablando de un acontecimiento importante de mi vida, de algo que me ocurrió en colectivo, con compañeros, escuela, con mi familia, voy a hablar en plural, nosotros, ¿sale? Pero principalmente la biografía ocupa tercera persona del singular, él o ella, y la autobiografía, primera persona singular, yo. La biografía es un proceso de investigación bueno, más bien, surge de un proceso de investigación documental o de campo. ¿Cómo está esto? Para redactar una biografía tienes que investigar sobre la vida de una persona, prácticamente o primordialmente si la persona ha fallecido. Entonces, no tienes la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a esta persona. La entrevista sería un instrumento fundamental para la investigación de campo al redactar una biografía. O sea, si tú quieres entrevistar a una persona, un personaje famoso que está con vida, tendrías que hacer una investigación de campo, es decir, podrías más bien hacer una investigación de campo, acudir con esta persona y aplicarle el instrumento para extraer la información que tú necesitas para redactar su biografía. El instrumento por excelencia sería la entrevista, ¿sale? Que es una serie de preguntas que la haces tú como entrevistador para que el entrevistado, a manera de diálogo, te vaya respondiendo estas preguntas. Mientras que la autobiografía es un proceso de narración de acontecimientos donde el protagonista es quien narra esta serie de acontecimientos. Entonces, vuelvo a repetir, si yo empiezo a redactar mi autobiografía, te voy a contar los acontecimientos que yo viví
desde mi infancia temprana hasta la edad actual, ¿sale? Porque pues obviamente si estoy escribiendo mi autobiografía, pues quiere decir que no he muerto, ¿verdad? Entonces, teniendo claro esto, vamos directo al concepto de biografías. Y dice aquí el texto. Una biografía es una narración que cuenta la vida de una persona, normalmente famosa históricamente. O sea, esa es una condición que se tiene que cumplir para que las personas se interesen en leer tu biografía, la biografía que has escrito. Es decir, una persona quiere saber más, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, ¿no? Alguien muy famoso históricamente. Consiste en contar la vida de una persona en particular desde el momento de su nacimiento. O sea, ¿dónde nació? Nació en el año de 1625 y murió en el año de 1710, ¿no? Por ejemplo, hasta el final de sus días. En este tipo de relato se describe brevemente la infancia, la juventud, los amores, obras, estudios, logros, dificultades, anécdotas de la persona a la que vas a biografiar, ¿sale? Entonces, veamos unos ejemplos que nos van a servir para tener en claro esto de hablar de la juventud, de la infancia, dónde nació, obras, logros, etcétera, etcétera. Bien, Sor Juana Inés de la Cruz nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de México, el 12 de noviembre de 1648, ¿sale? Describe, bueno, no describe la infancia, pero sí el lugar donde nació. Antes de tomar el hábito, fue Juana de Asbaje y Ramírez, ese es su nombre real, ya que fue hija natural de la criolla Isabel Ramírez de Santillana y el vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje. Entonces, nos habla un poquito de sus padres, ¿sale? No nos habla de acontecimientos muy importantes, pero sí del momento, pues, de su nacimiento y quiénes fueron sus padres. Seguimos con los ejemplos. Otro ejemplo que vengo a utilizar es del escritor, uno de los escritores más famosos del barroco. La anterior fue la máxima exponente de las letras en nuestro país, en México, a nivel mundial. Y continúo con Miguel de Cervantes Saavedra. Ya sabes quién es él. Es quien redactó el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bien. Continúo, ¿no? Para resaltar estos pequeños aspectos que puedes incluir en una biografía o que se pueden incluir en una biografía. Infancia, juventud, hay que tener esto presente. Sale esto de aquí, obras, logros, anécdotas. Vamos a ver a Miguel de Cervantes. No inicio desde cuándo nació, ¿no? Dice, cuarto hijo de un modesto médico, Rodrigo de Cervantes, y Leonor de Cortinas. Vivió una infancia marcada por sus acuciantes problemas económicos de su familia, por los acuciantes problemas económicos de su familia, o sea, los recurrentes problemas económicos. En 1551 se trasladó a Valladolid, o sea, la familia, ya estamos hablando de acontecimientos importantes de la vida de esta persona, ¿no? En cuanto a su familia. A la sazón sede de la corte en busca de una mejor fortuna. Allí nació el joven Miguel, sus estudios probablemente en un colegio de jesuitas, etc. ¿no? Entonces aquí ya va a empezar a hablar de otro aspecto, que son los estudios, dónde estudió, qué estudió, etc. Kobe Bryant, algo más actual, vamos a ver, ¿no? Tenemos presente esta situación de aquí. Dificultades, logros, anécdotas, amores, obras, etc. ¿Qué puedes ir incluyendo en una biografía? Kobe Bryant. En la temporada 2005-2006, Jackson volvió al equipo y Bryant batió el récord de anotación de un jugador de los Lakers al conseguir 81 puntos. Logros, ¿no? Importantes, cosas importantes de la vida de una persona. 81 puntos en el partido que jugaron en el Staples Center ante Toronto Raptors. Una cifra que además le convirtió en el segundo jugador de la historia en la competición en anotar más puntos en un encuentro, etc. Estos tres ejemplos que te acabo de proporcionar son extraídos de biografías son fragmentos de biografías de estos personajes. Sabes que los tres pues ya fallecieron,
Miguel de Cervantes, como Sor Juana, pues vivieron hace muchísimos años. Kobe Bryant, pues falleció actualmente, recientemente, en un accidente aéreo muy trágico. Bueno, ahora, para hacer la redacción de hechos históricos, acontecimientos que ya ocurrieron, que ocurrieron al mismo tiempo unos que otros, pero que tuvieron un espacio y tiempo, vamos a utilizar ciertos modos verbales, es decir, estos modos verbales van a entrar en función de apoyo o como recurso de apoyo para redactar una biografía. Estos modos y tiempos verbales son los siguientes. Modo indicativo, tiempo pretérito. Pretérito, ¿por qué? Pues son acciones pasadas. Vamos a ver la definición. El tiempo pretérito se utiliza para referirse a acontecimientos que tuvieron un inicio y un final, cosas que ya pasaron. Acciones ocurridas en el pasado, pero que no tienen continuidad. ¿Sale? Entonces, no especifica si se fueron desarrollando, simplemente ya pasaron. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ejemplos de grandes famosos también. Dice Israel Cuevas, nació, tenemos resaltado el verbo en modo indicativo, tiempo pretérito. Nació. Ya, es algo que ya pasó, ya ocurrió, tuvo un lugar y tuvo un espacio. Tuvo un lugar y un tiempo, perdón. Nació en Cuernavaca, Morelos, el 18 de septiembre de 1980 y algo. ¿Sale? Bueno, a la par de este famoso, vamos a ver a Gandhi, es un ejemplo de la vida de Gandhi. Gandhi, observamos aquí el verbo en modo indicativo en tiempo pretérito. Me están indicando acciones concretas en tiempo determinado. Consagró, ¿sale? No dice consagraba, consagró. Algo que ya ocurrió y se acabó, ¿sale? Consagró su vida a liberar a su pueblo por medio de la resistencia no violenta. Gandhi. Bien, otros verbos que te pueden utilizar para realizar una biografía en modo indicativo y tiempo pretérito son realizó, escribió, vivió, recibió, murió, etc. Verbos que te indiquen acciones que ocurrieron en el pasado y ya se acabaron. Por ejemplo, estás hablando de una persona, de X persona, ¿no? Fulano de tal recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1997, ¿no? Por ejemplo, alguien que ya murió, por ejemplo, retomo el ejemplo de Kobe Bryant. Kobe Bryant murió el año de 2020, murió. Acciones concretas me indica acciones que ocurrieron en el pasado y ya terminaron. En el caso del modo indicativo, tiempo pretérito, ¿sale? Vamos a ver el siguiente tipo de modo y tiempo verbal, bueno, más bien de tiempo verbal que podemos usar en la redacción de una biografía o que nos podemos encontrar ahí. Modo indicativo nuevamente, pero ahora en copretérito. El copretérito va a tener una característica que la tenemos aquí resaltada también, de color verde, ahí. La cual es que las terminaciones del tiempo copretérito son siempre aba o ia. Los verbos en copretérito terminan a fuercitas en aba o ia, es decir, las últimas letras de los verbos en copretérito son aba, ia. Bien, ¿y para qué nos sirve el tiempo copretérito? Narra eventos simultáneos, me faltó el acento y la letra T, simultáneos que transcurrieron durante un tiempo prolongado, pero determinado en el pasado, pero que ya no ocurren en el presente. Es decir, ¿a qué se refiere la palabra simultáneos? A que puedes utilizar un verbo en copretérito para decir que dos cosas ocurrían, una cosa ocurría mientras pasaba otra, ¿sale? Vamos a ver los ejemplos. Dice, puede utilizarse para describir características pasadas que ya no suceden en el presente, pero que se prolongaron, como lo dice aquí la definición, se prolongaron durante cierto tiempo, ¿sale? Pero al momento de
del presente ya no ocurren. Ejemplos, nuevamente vamos con los famosos, ¿no? Exponentes de la literatura o de la educación, grandes personajes. Israel Cuevas se calificaba y vemos aquí la terminación aba, ¿sale? Vamos a ver esta expresión o la condición de simultaneidad. ¿Cómo que simultáneo? Dos cosas que ocurren al mismo tiempo, o esto pasa mientras ocurre lo otro. Se calificaba antes que profesor como un padre y esposo amoroso. O sea, las dos cosas van a la par, ¿sale? Se calificaba tiempo pasado, pero determinado. Hablando de la biografía de Marie Curie, este fragmento es de Marie Curie, la biografía, perdón, de Marie Curie, dice así: durante su tiempo no se creía en el intelecto femenino, pero esta mujer demostró al mundo entero que la capacidad de cada persona no se encuentra en su género. Veamos nuevamente el verbo resaltado, creer, en copretérito, modo indicativo. La terminación del copretérito, ia. Aba, ia. Y lo tenemos aquí arriba, aba, ia. ¿Sale? Bien, creo que hasta aquí vamos muy bien. Otro ejemplo. Este es inventado, lo inventé, dice, durante su juventud escribía pequeñas historias de suspenso, o sea, simultaneidad. Juventud, durante su juventud escribía, ¿sale? Cosas que pasaban, estaba pasando por un lado su juventud y por el otro estaba escribiendo historias de suspenso, ¿sale? Entonces, a eso se refiere, uno, la terminación del copretérito, aba, ia, y el proceso o el concepto de simultaneidad. Bien. Ay, perdón. Ok. Hasta aquí creo que vamos muy bien. Solamente es dejar en claro el hecho de... Solo hay que tener clara estos dos conceptos de los tiempos, los modos y tiempos verbales que vamos a estar utilizando. El modo indicativo en tiempo pretérito, recuerda, acciones ocurridas en el pasado que no tienen continuidad, que han finalizado. Observa bien los verbos: nació, consagró, realizó, escribió, vivió, recibió, murió, etc. Y por otro lado, los tiempos verbales, utilizando el modo indicativo nuevamente, pero ahora el tiempo copretérito. Eso es importante para entender el copretérito. Las terminaciones del mismo, los verbos terminan en aba o terminan en ia. Y aquí tenemos los ejemplos: calificaba, creía, escribía, pensaba, sentía, etc. Bien, y finalizamos esta sesión. Por el momento va a ser todo con esta frase de Gandhi que dice así: la fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma. Por mi parte es todo. Chicos, que Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Hasta el próximo video.